Ahí estamos ya comenzando la transmisión acá en la Feria del Libro Solidaria. ¿Cómo les va? A ver si vamos entrando en contacto. Bueno, ¿cómo están? Vamos a esperar que se vayan sumando algunos amigues. Un nuevo encuentro con la Feria del Libro Solidaria, con una nueva entrevista. Hoy vamos a estar charlando con Diego Singer, él es profesor de filosofía de UBA y va a estar conversando un poco acerca del libro de políticas del discurso, intervenciones filosóficas en la escuela. Vamos a esperar, ya está en contacto ahí Diego. Esperamos un ratito más a ver si se van sumando de a poquito. Mientras tanto, les recordamos que durante la emisión y fuera de la emisión de la entrevista pueden ir ayudando a difundir y también a hacer sus donaciones para las ollas de Moreno, que está el link de pago, los van a estar subiendo mis compas en un ratito nada más en los comentarios. Gracias a todos los que se van sumando. Ahí vamos viendo Silvana, Giselle, Florencia. Gracias por estar de aquel lado. Pedro también, gracias por estar. Bueno, ya en un ratito le decimos a Diego, perdón, a Sergio, no, a Diego que nos vaya mandando la solicitud para ingresar, así te puedo aceptar. Yami, hola Majo, ahí andamos. Noé también, Luciana, bienvenidos, bienvenides. Se van sumando los compas, las compas también, les compas. Bueno, ahí esperamos que nos mande, a ver si nos puede mandar la solicitud de ingreso Diego Singer, que va a ser el entrevistado de hoy en la Feria del Libro Solidaria. Enviaron una solicitud, ahí está. Ahí vamos a aceptarla. A ver. A ver. Ahí estamos esperando que se sume Diego. ¿Se escucha bien? A ver. Se escucha raro. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. ¿Te escuchás bien? Me están diciendo que sale un poco raro. No sé si vos estás captando bien la Y transmisión. ¿Sí? había un ruido que se escuchaba cuando vos hablabas. Ahora escucho mejor, no sé los demás. A ver si nos dicen por ahí. Yo escucho bien, me dicen, Yo creo bueno, que ahora escucho mejor. El ruido que escuchaba ya no está más, así que buenísimo. buenísimo. Bueno, gracias Diego por estar de aquel lado, por sumarte a estos vivos que estamos haciendo desde que comenzó la cuarentena que ya no es cuarentena, ya sería una centena, no, no sabría cómo Ya llamarla, no pero bueno, sabemos cómo llamarla, sí. ya no sabemos cómo llamarla. Pero bueno, desde este espacio, desde la Feria del Libro Solidario, estamos haciendo estos encuentros con escritores, con docentes que han hecho sus publicaciones, así que gracias por estar y por apoyar esta iniciativa que para nosotros es muy importante, ¿no? Bueno, voy a hacer una breve presentación de Diego Singer. Diego Singer es profesor de filosofía por la Universidad de Buenos Aires y maestrando en estudios interdisciplinarios editado por Nido de Vacas. ¿Mm? Está bien, ¿no? Congelaste. Ahí Ahí está bien. congelé, ahí estamos. Bueno, andamos con algunos problemitas de delay, de conexión ahí medio que se va y viene. Bueno, pregunta obligada que lo hacemos a todos los entrevistados, ¿cómo estás llevando el aislamiento preventivo, obligatorio? ¿Cómo está atravesando un poco tu vida, tu laburo docente? Porque sabemos que estás con mucha dinámica, hemos visto también algunos vivos que estuviste haciendo en tu taller de filosofía, por Instagram. Bueno, contanos un poco cómo estás pasando todo este momento. Bueno, primero, gracias por la invitación y felicitaciones por la movida. Y le recordamos a la gente que puede colaborar con las ollas populares que están organizando, ¿no? Yo ahí eh, compartimos el link para que la gente colabore. Eh,
Sí, bueno, en realidad, como decíamos antes, es tan largo esto que en última instancia ya no alcanza una forma de decir, bueno, lo estoy llevando bien, mal, más o menos, así WhatsApp, porque uno pasa por distintas etapas. Me parece que a esta altura, ¿no? Digamos, más allá de la situación en la que estemos, pasamos por diferentes etapas, momentos donde parece que las cosas, que digo, que uno puede encontrar cosas interesantes, vitales, nuevas conexiones, este tipo de actividades, etcétera, momentos donde uno realmente extraña, ¿no? Encuentros presenciales, nosotros que somos docentes de diferentes ámbitos, pero que estamos acostumbrados a los encuentros, Bueno, realmente eso es algo que se echa de menos. En mi caso, yo estoy con mucho trabajo, como pasa con muchos docentes, el hecho de pasar a la virtualidad o a ejercer a la distancia a veces implica mucho más trabajo digamos, no en sí, pero a veces el hecho de adaptarnos, ¿no? A un nuevo formato y crear, no, digamos, no solamente adaptar, sino crear algo que implique que el nuevo formato sea efectivamente algo productivo, lleva mucho trabajo, así que nada, yo con muchas actividades, también uno se aísla, ¿no? Por lo que sabemos, pero se aísla de saber un poco cómo están los otros, ¿no? Y eso me parece que también es un problema. Así que bueno, hay días de más preocupación y días donde, digamos, uno trata de ver de qué modo se entera cómo le están pasando los otros también, ¿no? tal cual. Y esta también dificultad que viene con el hecho de laburar de otra manera es que es como que no cortás, ¿no? Es como que estás todo el tiempo en permanente conexión con los espacios, ¿no? De docencia, digamos, de contacto con los chicos, con la gente que está del otro lado, es todo un tema también. Sí, de hecho, esa es una dinámica que en algún punto ya se estaba dando, digamos, tiene que ver con la transformación del modo de trabajar, ¿no? Se estaba indistinguiendo ya lo que era el espacio de trabajo, ya sea la escuela, la oficina, la fábrica o el negocio o lo que sea, con el hogar. Eso ya estaba sucediendo. Esto, lo que estamos viendo es una aceleración tremenda en ese sentido, Tal ¿no? cual, tal cual. Bueno, vos sabés que en Moreno, en 2018, nosotros en el segundo cuatrimestre estuvimos atravesando un poco esta dinámica por lo que sucedió con Sandra y Rubén, la explosión en la escuela 49 y la muerte o asesinato, digamos, de estos dos compañeros. Entonces hubo todo un periodo de suspensión grande, nosotros tuvimos como un entrenamiento, digamos, previo. Ya, Entonces es como que claro, venimos ya con una dinámica medio una de cierta gimnasia conocimiento. al respecto. Sí, es todo un tema. Bueno, entramos un poco en el libro, ¿te parece? Yo quería, para Dale. comenzar, arrancar con un breve fragmentito de la introducción de Políticas del Discurso, Intervenciones Filosóficas en la Escuela, que es el libro que está editado por Nido de Vacas, cuyo autor es Diego Singer. Si queremos tener encuentros significativos con los otros, es necesario hacernos de herramientas que permitan articular un nuevo tipo de escucha. Esto dice en la introducción. Arranca así. Eh, Bueno, es todo un tema, ¿no? Hacerse de nuevas herramientas significativas que habiliten un nuevo tipo de escucha, ¿no? Eh, ¿Cómo surge el proyecto de políticas del discurso? ¿Cuándo vos sentiste la necesidad o te pareció interesante poder reunir todos estos discursos, que muchos son la mayoría en espacios escolares, pero otros también, digamos, están creados en otros ámbitos, como por ejemplo la formación también dentro de las cárceles, un discurso que se genera ahí en el medio de una parada, digamos, en la calle, donde vos haces como un recorrido autoperceptivo de lo que va pasando, digamos, en ese contacto entre el adentro y el afuera. Bueno, ¿cómo surge un poco la iniciativa de políticas del discurso? Bueno, en principio, mientras yo estaba dando clases en una escuela secundaria de gestión privada, que es donde yo empecé a dar clases antes de recibirme, ya con más de la mitad, ¿no?, de la carrera hecha, conseguí un trabajo como profesor de filosofía y ahí empecé. Y en realidad, no sé, unos años después de empezar a hacer discursos, sobre todo cuando empecé a hacer discursos no solamente para cuando me tocaba participar, ¿no?, de una efeméride, de un acto y me tocaba a mí el discurso, sino también cuando empecé a hacer los discursos para cuando los chicos egresaban a fin de año de la escuela secundaria, y empecé a ver que había una respuesta particular, interesante, de esos discursos, tanto de los alumnos como de los colegas, de los directivos, de los familiares, digamos, una respuesta, digamos, que algo pasaba, era amplio, a algunos les gustaba mucho, otros se enojaban un poco, tenían un poco de miedo, otros, pero digamos, me di cuenta que algo estaba pasando y que eso podía, y que
inclusive algunas personas me pedían el discurso después de que yo lo leía, ¿no? Se acercaban y me decían, che, qué bueno es, yo les daba las hojitas que había llevado. Entonces, de dar clases hace 3 años, 2 o 3 años en la escuela, ¿no? Cortar. Yo te acabo de perder hace un ratito y ahora volví a entrar en contacto, así que escuché una parte de lo que dijiste, pero no importa. Espero que los que estén de aquel lado hayan escuchado bien. Si alguien puede decir si tuvimos el mismo corte de todos lados, estaría bueno. Bueno, entonces la respuesta, vos sabés que cuando yo iba leyendo los discursos, me iba imaginando por ahí lo contrario, ¿no? O sea que por ahí muchos eran como muy rupturistas, por ahí en la tradición que uno va transitando en ciertas instituciones escolares y se imagina esto acá, ¿cómo funcionaría? Vos decís que es todo lo contrario, que en realidad tuviste una respuesta totalmente contraria, como fue muy interesante, digamos, y hasta alentadora. O sea, no, vamos, a ver, en algún O punto te la mataban, respuesta, digamos. o sea, claro, la parte en la que se cortó, no, el tema es, digo, tuve respuesta, digo, pasó algo, y ese algo, decía, fue variado. O sea, en algunos casos hubo entusiasmo, pero en otros casos hubo, te decía, miedo o, digamos, censura inclusive, o intentos de censura, o sea, pero eso para mí fue alentador, de hecho, digamos, si uno hace un discurso que quede significativo y no pasa nada, eso es lo no alentador. Ahora, si hay algunos entusiastas, si los chicos empiezan a esperar el momento en el que saben que vas a hablar es porque saben que ahí va a pasar algo. Si las autoridades están atentas porque sí, es decir, me parece que ahí la palabra empieza a tomar valor. Entonces, para mí es alentador no solamente cuando es bien recibido, y fuera bien recibido por todos también, ¿no? Sí, tal cual. Quizás uno no esté diciendo nada muy nuevo, ¿no? Ni nada que efectivamente llegue, ¿no? Entonces, me parece que cuando a veces el otro se incomoda en la recepción, hay que entender que hay un valor. No se trata de escribir para molestar, es otra cosa, ¿no? Sino, pero que efectivamente algo empiece a ponerse en movimiento. Tal cual. Y ver cómo manejar eso, ¿no? También esa incomodidad. En un momento vos hablás decir que las políticas del discurso no pueden dejar de formar parte de las políticas de la memoria. ¿A qué te estás refiriendo con esto? A ver, contanos un poco. Bueno, sobre todo porque, ahora, primero, gracias por leer, porque veo ¿no? que estuviste leyendo los discursos, los textos, no todos son discursos, ¿no? Pero Sí, muchos de ellos lo son, y la primera gran sección del libro es un discurso por cada una de las efemérides, ¿no? Oficiales, desde el 24 de marzo hasta el 20 de noviembre. Bueno, entonces, claramente esas efemérides oficiales tienen que ver con la construcción de una memoria colectiva, con la construcción de una memoria nacional, sabemos, ¿no? Muy bien qué rol cumple la escuela en ese sentido, ¿no? Una de las funciones fundamentales de la escuela es esa, ¿no? Y entonces me parece que ponernos a disputar, porque bueno, por eso el libro se llama Políticas, ¿no? Porque no está naturalizado, o porque no deberíamos naturalizar el modo en el que introducimos a otros alumnos, pero no solamente alumnos, ¿no? Sino a toda la comunidad educativa. A mí me gusta pensar en un sentido un poco más amplio la comunidad educativa, en esa memoria colectiva, que está viva y que efectivamente se está disputando. Entonces, pensar qué es lo que queremos decir en el Día del Maestro, o en el día del aniversario de la muerte de San Martín, etcétera, o en el Día de la Revolución de Mayo, es fundamental respecto a una memoria que está siempre constituyéndose, ¿no? Y qué es lo que nosotros traemos, de qué manera, cuál es la operación que queremos hacer en el presente, participando de esa memoria, participando de esa identidad colectiva, haciéndola y deshaciéndola. Eso para mí es fundamental. claro. Y justamente es una de las cuestiones que vos planteás ahí mismo en la introducción, en las preguntas que un poco disparan o por lo menos se plantean como objetivos, ¿no? Dice, ¿de qué modo podemos hacer partícipes a quienes nos escuchan de una forma de adueñarse de una historia, de una tradición comunitaria? Hablando un poco, vincularlo con el tema también de la construcción de la identidad colectiva en este sentido, ¿no? Algo de lo que comentabas antes. Sí, porque, y sobre todo en la experiencia que yo tenía, bueno, yo les daba clases a los últimos años de la escuela secundaria, y a esa edad, 16, 17 años,
Hay un desencantamiento absoluto. Por ahí en otro momento, en la escuela primaria, puede ser que haya otra relación, ¿no? Con los padres de la patria, con los, ¿no? Hay algo más fetichista, pasa por otro lado, ¿no? Hay un solo discurso que es el del Día de la Bandera, que lo di a la escuela primaria también, pero el resto, para la escuela secundaria, igual hay un desencantamiento absoluto, a nadie le importa en general, es muy raro qué pasó el 25 de mayo, hace 10 años que los chicos están escuchando lo mismo y no les significa nada, sus identidades se constituyen, ¿no? De otra manera, en otro lado. Entonces, para mí es un desafío enorme intentar utilizar esos espacios y esos temas para hacerlos actuales, hacerlos valorables y introducirlos en la pregunta ¿quiénes somos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Digamos, preguntas que no son simplemente filosóficas, ¿no? Preguntas que son que hacen a nuestra vida, las hagamos explícitas o no, eh, sin caer en los lugares comunes, ¿no? De qué hay que decir un 17 de agosto, etcétera, ¿no? Claro, que no es tan sencillo tampoco, ¿no? Porque como vos decías, o por lo menos planteas también, estamos atravesados por discursos, por ahí que venimos a veces, como repitiendo en forma automática, casi sin replantearnos mucho, digamos, cómo se fueron construyendo, y salvo que hagamos como un parate y hagamos una autorreflexión, digamos, sobre eso que decimos, o reconstruimos, es como que se vuelve difícil, ¿no? Desarticular Es todo que eso. esa repetición, digamos, por eso también el libro es un poco una invitación y una interpelación a los compañeros, las compañeras docentes, a los profesores y las profesoras, para que efectivamente tomemos ese espacio. Nosotros también nos acomodamos a decir siempre lo mismo, a no involucrarnos, porque total igual nadie está escuchando, o nadie le presta atención, o le pedimos a nuestros alumnos que no copien y peguen de internet, pero vamos y lo hacemos nosotros para buscar el discurso, el día, o sea, entonces me parece que el hecho de hacer un discurso que nosotros consideramos significativo no es solamente lo que decimos, ¿no? Sino la relación que tenemos, ¿no? Con nuestro trabajo, con esa memoria colectiva problemática, que es lo único que puede contagiar a la comunidad educativa, a nuestros alumnos y a los pares. Que haya, ¿no? Un problema que esté ahí vivo. Si uno no muestra que uno puede problematizar un tema, ¿por qué debe invitar a los alumnos a hacerlo? ¿Desde dónde? ¿Desde qué posición subjetiva? Entonces, me parece que eso se juega en el acto, ¿no? Digamos, en el acto de involucrarse de un modo que todo el mundo se da cuenta que ahí hay algo que está vivo. Después pueden estar de acuerdo o no, ¿no? Decir, bueno, esto no habría que decirlo, o esto sí, o qué maravilloso, qué terrible, pero se dan cuenta que hay algo vivo, y eso ya es fundamental, ¿no? Claro, sí, sí, tal cual. Y sobre todo en la etapa de la adolescencia, ¿no? Donde también empiezan un montón de replanteos existenciales y empiezan como a percibir también ese careteo, ¿no? Que a veces es difícil, bueno, de sobrellevar en muchos sentidos, y por ahí con un discurso que roce más lo auténtico, digamos, o que esté como cargado, vívido, pega de otra manera. Hay uno justamente que tiene que ver, o que está incluido, si no me equivoco, en el de los egresados, porque está un poco comentado cómo está dividido, ¿por qué decidiste un poco dividirlo de esta manera? Porque está como agrupado en tres partes, ¿no? Las efemérides, Bueno, sí, egresados y las eh, otras intervenciones, ¿no? sí, ahí creo que está en la conversación, está ahí, lo vi entrar, no sé si por ahí, Nido de Vacas, que es el editor, ¿no? Sí, Son unos amigos de Rojas. Y bueno, fue una decisión editorial en realidad, digamos, en algún punto complicada porque es un libro extraño, ¿no? Desde la perspectiva de que, sí. eh, cómo, digamos, cómo Ah, no, pero articulase eso. Entonces, para darle cierta unidad, dijimos, bueno, hay una unidad temática que son los discursos de las efemérides, ¿no? Entonces, el libro, después de la introducción, que volviste un poco, que es, la introducción tiene un momento más teórico, ¿no? Enlaza un poco con Foucault, etcétera, etcétera. Pero después están los discursos de todas las efemérides, después hay como 6 o 7 discursos que se leyeron cuando los chicos les daban su diploma y su medalla de egresados, y después están los otros textos que no entraban en esas categorías. claro, Y en esos textos tenemos un par de textos que yo utilicé no en el ámbito público de la escuela, sino para trabajar en el aula, ¿no? En la clase de sociología, que yo daba también. Un texto que escribí para unas jornadas de capacitación docente, que la directora me pidió que trabajara el tema de los valores,
También, bueno, una carta que le mandé a directoras, el texto que está escrito en relación a las clases en la cárcel, es decir, todos los otros textos que me parecían valiosos, que tenían que ver con el trabajo educativo, pero que no entraban en la categoría discursos, ¿no? Ahora, hablando justamente de esto, ¿hay antecedente, digamos, de un libro que recopile discursos en la escuela o no? ¿Sabes eso? No lo sé. Yo sé que en su momento, cuando tuve la idea de ver si lo podía publicar y hablé con alguna editorial, alguien me dijo que había un libro así de efemérides, no como este, sino simplemente de las efemérides, como para hacer de guía para los profesores, para que buscaran ahí material para sus discursos, y que era un libro bastante pedido en su momento, que estaba agotado, etcétera. Entonces les entusiasmaba un poco la idea. Igual me parece que este libro en algún punto va un poco más allá, ¿no? Porque finalmente las efemérides es la mitad del libro, y no, me parece que es un libro en ese sentido extraño, digamos, ¿no? Porque, Claro, justamente porque no lo pensé como un libro, no dije voy a escribir un libro, sino que me pareció interesante esto, invitar a los colegas, a los docentes a poner en valor la palabra y recuperar sobre todo también esta situación ritual, digamos, porque hablamos antes un poco de la careteada, de que obviamente los chicos se dan cuenta, se huele a kilómetros, ¿no? Si uno está ahí genuinamente o no, etcétera. Y quizás en el aula, evidentemente, cada uno tiene su carisma y las cosas son distintas, pero claramente el lugar ritual de un acto donde están los padres, los directivos, los otros docentes, etcétera, los otros alumnos, siempre es más careteada, ¿no? Porque el acto, digamos, ¿no? Está ritualizado y me parece justamente importante disputar esos espacios, mostrar el valor del ritual, ¿no? Mostrar el valor del ritual, que es algo que efectivamente, de hecho, bueno, ahora la cuarentena nos lo está poniendo un poco en evidencia, o sea, claro. los rituales nos constituyen, son muy necesarios, ¿no? Son muy necesarios, marcan, rompen con una especie de continuo, ¿no? Y marcan momentos especiales, ahí se abren otras escuchas, es importante que marquemos la importancia del ritual. Tal cual. En uno de los discursos que se llama Siete lecciones sobre el desaprendizaje, que está dentro del grupo de los que están Mm. dirigidos, digamos, a los egresados, me pareció uno, bueno, no leí todos, la verdad que no leí todos, pero este que leí, entre otros más, me pareció muy, muy interesante. Sobre todo también porque tomás un concepto que es el de desaprendizaje, ¿no? Como punto de partida para aprender. Eh, que no es común, ¿no? O sea, no es común, no es común, nada es común, pero digo, dentro de la dinámica de lo tradicional, de la escuela, digamos, de ciertas tradiciones, porque convengamos que siempre hay un universo, digamos, de gente, de un montón de situaciones, Ujú. pero que hablar de desaprendizaje, yo se lo escuché a una profesora y fue la que me hizo un clic para entrar en el profesorado, digamos. Este, Mira. no, bueno, justamente. ¿Podrías hablar un poquito de esto, digamos, cómo funciona este concepto dentro del discurso y cómo surge también y cómo lo emplazaste, porque fue efectivamente un discurso que diste dentro de un acto para los egresados y cómo fue el contexto, cómo generaste, eh, digamos, toda la previa para que pueda ser recibido también, porque estaba también en relación al libro de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sí, esto es uno de los discursos que yo empecé a escribir para mis alumnos que se egresaban, como yo tenía los 2 últimos años. De hecho, todavía lo recuerdo, cuando bajé del estrado donde di el discurso, donde está el micrófono y toda la cuestión, imaginemos otra vez, ¿no? La situación ritual, ¿no? Todos los padres mirando, etcétera, esa noche donde después se come y se toma algo, toda esta cuestión. Me acuerdo que la directora general de la escuela, que en este caso, como era de gestión privada, era la dueña de la escuela, me dijo que no le gustó nada. Le bajé y me dijo esto, ¿no? Me dijo que no le había gustado nada. Ese fue uno de los que Pero enseguida se acercó un padre, esto es lo que yo te dije, se acercó un padre y estaba encantado y se lo di al discurso, o sea, pues me lo no, pidió. Entonces, no, esto es donde digo, bueno, suceden cosas. claro. Efectivamente, utilicé Alicia en el País de las Maravillas, porque me parece que ahí se pone en evidencia justamente este concepto del desaprendizaje, ¿no? Alicia está todo el tiempo dejando de ser quien era, ¿no? Transformándose, multiplicándose, viviendo aventuras,
Y efectivamente me parece que eso, como lo dijiste vos recién, mirá, vos pusiste el ejemplo más claro, o sea, cuando alguien cambió el concepto de aprendizaje por el desaprendizaje, eso te llevó, ¿no? A ingresar en un mundo distinto. Bueno, y Claro. eso es un poco lo que hace Alicia. Y es algo que me parece estaba en una parte del discurso que yo decía muy claramente el primer día que yo me encontraba con mis alumnos. Yo en general les daba sociología en quinto año y en sexto filosofía. Y lo primero que decía era que el mayor problema para trabajar juntos no era su ignorancia, sino lo que sabían. O sea, que el mayor problema eran todos sus prejuicios, todas las formas de ver el mundo que iban a obturar la posibilidad de que pudiéramos trabajar un poco más productivamente, ¿no? Y más ¿no? creativamente. Entonces, realmente el trabajo es aprendizaje, sobre todo para este tipo digamos, de asignaturas como sociología o como filosofía, donde hay que desnaturalizar un montón de formas que componen lo que somos, es indispensable. Y, y también jugaba un poco con la idea de que es una especie de reverso del currículum, ¿no? Donde aprendemos y vamos acumulando conocimientos o saberes o inclusive saberes hacer, ¿no? Saber hacer técnicas, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, una parte del discurso, y bueno, en la escuela de desaprendizaje no hay diplomas, o sea, no se crean, porque no se arma toda una cosa, ¿no? Muy fetichista respecto al diploma. Digo, más allá de la escuela, hoy en día estamos en una época donde se venden diplomitas por todos lados, donde para hacer cualquier cosa estamos buscando los puntos, entonces era un poco un juego con eso. Me parece que los desaprendizajes más importantes son los que están al margen de eso, ¿no? Son los que nos permiten desarticular esas lógicas. Diego, si tuvieras que elegir uno de los discursos de todos, ¿cuál De elegirías? todo el libro, De todos, así como que te eh, venga, que te parezca ahora tal vez encontrando un anclaje tal vez en el contexto que estamos atravesando o no. Alguno que hay, te la hay dejo varios pensando que, y te la dejo pensando y después me la contestás más adelante, así que no, te digo, o sea, hay uno que digamos, elegiría uno de las efemérides, que es el del 12 de octubre, hablando del contexto, porque ahora por suerte empezamos a hablar de racismo un poco, ¿no? En relación a todo el movimiento que hay a partir de lo que pasó en Estados Unidos. Y yo siempre insisto hace mucho que es un tema que nosotros barremos bajo la alfombra, que decimos que no existe acá el racismo, etcétera, etcétera, y me parece un enorme problema, ni siquiera ponerlo sobre la mesa como problema. Entonces, en el discurso del 12 de octubre yo aproveché para ir por ese lado, de modo bastante fuerte, así que en ese punto es el que más me gusta. Y después de la sección de los egresados, hay uno que se llama Tres cosas que aprendí de mis padres, y me parece que tiene que ver mucho con nuestra situación de cómo podemos estar juntos a la distancia, digamos. bueno, estaría justamente bien a tono con lo que estamos atravesando. Vos sabés que me llegó una pregunta de una amiga que, bueno, está un poco desencantada, digamos, con la institución escolar. Y ella me decía, digamos, el tema de los discursos dentro de, o sea, que siempre de alguna manera surgen dentro como de ciertos, como vos decías antes, ¿no? Que son surge ahora en este contexto también como un poco interpela la necesidad de esos ritos, pero que no dejan de ser como una puesta en escena, de alguna manera, de esos discursos, ¿no? Eh, y bueno, ella me decía, digamos, que de esos discursos que surgen dentro de esa puesta en escena, digamos, ¿qué relación genuina hay entre esos y los que circulan por fuera, digamos, ¿no? Entendiendo que por ahí la escuela a veces está como creando una suerte de situación, si bien todos estamos atravesados por todo lo que sucede todo el tiempo, hay como una suerte de Sí, puesta en escena en general, digamos, como un apartado fuera de lo que vivimos realmente, y que a veces a los pibes mismos les cuesta vincular esto, ¿no? Eh, por ahí entran muchas críticas por ese lado. Ella decía, ¿qué tan genuina es esta relación entre los discursos que se pueden dar dentro de este marco, digamos, de puesta en escena que surgen dentro de la escuela y los discursos que circulan por afuera, digamos? ¿Qué genuina relación puede haber ahí?
¿O qué tan genuina es? Yo creo que, a ver, que son necesarias, digamos, las dos cosas. Por un lado, que tengamos la capacidad, por ejemplo, eso, no sé, en el discurso sobre San Martín es uno de los que intenté un poco eso. Decir, bueno, la verdad que San Martín, no sé, yo no había leído mucho de San Martín, no me interesaba mucho, pero bueno, ¿qué encuentro, cómo me conecto con esto? ¿Y cómo hago de algo de lo que hizo o dijo San Martín para encontrar algo significativo? Entonces, primero es un ejercicio que uno tiene que realizar. Digo, ya está la fecha, ¿no? Vamos a hablar de San Martín, ¿no? Por poner unos ejemplos. Bueno, ¿cómo hago para conectar con la situación en la que estamos, para que esa fuerza que tuvo, algo de lo que hizo, algo de lo que dijo, escribió, etcétera, se conecte efectivamente y pueda tener efectos y relaciones con nuestra vida? Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad, que también me parece, porque no hay una sola forma de hacer un discurso significativo, así como Claro. no hay una forma de hacer una clase significativa, ¿no? A veces uno puede tener o dar o participar de una gran clase que sea una clase como las clásicas, digamos, ¿no? Una clase magistral, y uno puede tener una clase maravillosa que es una clase súper constructivista, donde es, ¿no?, muy horizontal, y ambas pueden ser excelentes clases, inolvidables clases, ¿sí? Entonces, me parece que con un discurso significativo puede pasar lo mismo. En algunos casos podemos relacionarlo con la actualidad, enlazarlo con los discursos que circulan por fuera, pero en otro caso también puede ser maravilloso, y es una potencia que tiene la escuela, interrumpir el modo discursivo en el que estamos inmersos por fuera de la escuela, ¿no? Digamos, incluyendo los temas de los que se habla, las formas de encarar esos temas, el sentido común que está circulando, y proponer un mundo nuevo. Eso es una potencia que la escuela tiene y no tenemos que disolverla, me parece que es fundamental. Hay que ver cómo hacerlo vivo, pero cuando uno trae un pensamiento de hace 200 años, o bueno, en la filosofía a veces de hace 2500 años, ¿no? Y dice, bueno, metámonos en este mundo, interrumpamos, digamos, me parece que esa cuestión del paréntesis que implica la ritualidad escolar puede ser muy potente, ¿no? Es como cuando, imagina, cuando vemos una película, ¿no? Y nos vamos, ¿no?, de nuestro mundo y nos presentan una serie de conflictos y problemas que por ahí no conocíamos. Eso bien hecho es transformador. Uno, viste, Claro, tal bueno, cual. ahora ya no podemos ir al cine, ¿no? Pero y ya casi no vamos, ¿no? Miramos en internet, pero, ¿no? Uno estaba, ¿no? Y sale a la vida y decís, uy, había un mundo afuera, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que tener en cuenta que esa potencia que tiene la escuela de presentar mundos que no conocíamos es fundamental, así como la capacidad que tengamos para enlazar en algún sentido con lo que está sucediendo. Las dos cosas pueden ser potentes. Hay discursos, los que están incluidos dentro de otras intervenciones, que un poco como que rondan la autorreflexión, ¿no? Como tu autopercepción de esos espacios. Me pasó cuando leíste cuando leí yo, no vos, un vidrio, en donde vos ahí vas haciendo como una suerte de pasaje entre el pibe que está limpiando los vidrios y vos, o bueno, no sé si sos vos, pero bueno, por lo menos que no seas en primera persona, Sí. que estás Uh adentro -huh. del auto, regresando del laburo, digamos, y este adentro y afuera todo el tiempo reflexionando un poco en esta cuestión del espacio, digamos, del laburo también de uno y de otro. Eh, ¿Cómo surge, cómo surgió por lo menos ese y por qué lo incluiste acá también, digamos? Bueno, está ese texto que se llama Un vidrio, que en realidad es el más cortito de todo el Sí, libro, si no recuerdo mal, y uno que está al lado que se llama Estrategias, que también tiene que ver con estar ahora no en un auto, sino en el subte, y también entran unos chicos a pedir unas monedas y todo lo que pasa ahí. Esos dos textos, que no son discursos, fueron textos que escribí y utilicé para las clases de sociología. Y lo que intenté sobre todo era mostrar cómo, digamos, en la clase de sociología, que para no decir, bueno, acá venimos a aprender lo que dijo Weber, lo que dijo Durkheim, lo que dijo Marx, o lo que dijo Foucault, o alguien más, Bauman, no importa, ¿no? Sino que lo que tenemos que hacer es mirar de otro modo, ¿no? Tenemos que mirar los espacios, ¿no? Y esos espacios incluyen los espacios de transporte, por ejemplo, ¿no? Digo, espacios que podían conocer los chicos, digamos, donde podían sentir que esa parte, esas experiencias, entonces parte de lo que yo intentaba era justamente invitarlos a mirar de otro modo, inclusive la escuela, y esa mirada sociológica, digamos,
la incluí ahí mostrando justamente, bueno, cómo naturalizamos algunas cosas, las posiciones, qué implica trabajar o no, ¿no? Pero bueno, ahora sí, ahora sí. La parte tuya y no vi nada más. ¿A vos te pasó lo mismo? No, yo te veía pero congelada y bueno, no sabía Ah, además está bien. si la gente ahí estaba mirando o no, me parece que Es un no. problema mío No. entonces. Bueno, me quedó a la mitad como la otra vez. No sé si querés retomar algo de lo último, por lo menos que comentaste así. Em, no sé lo único que estaba diciendo No que, importa, ahí sí, bueno, ahí llegó un mensaje que dice se corta. se Bueno, corta. Bueno, eh, a ver. no, estaba diciendo que era un modo de ejemplificar esta mirada sociológica, esta mirada desnaturalizante de la situación en la que uno está, sea cual sea, y de ver todo lo que se puede reflexionar, vos decías, bueno, un poco de autorreflexión, todo lo que se puede reflexionar en relación a la vida que llevamos, que eso es la invitación a la que me parece más productiva podemos hacer para nuestros alumnos en relación a esas materias, ¿no? Como sociología. A ver, acá, ahora va bien, me dice Carol. Bueno, Carol, una amiga. Em, bueno, entonces seguimos, porque vi tres o cuatro que decía que se cortaba y ahora me dice que ahora va bien. Bueno, Sí, pero debe ser acá que el corte anterior, sí. sí, puede ser. Em, Voy a retomar un poquito el tema de la introducción cuando vos hablas de generar nuevos tipos de escucha, ¿no? ¿Qué, porque siempre preguntar el cómo a mí como que me resulta medio raro, ¿no? Pero es como que a veces está bueno como ir encontrando ciertas vueltas o ciertas, como no te digo tips, pero como herramientas. Eh, Mm. Como básico es interesante poder generar estas formas o nuevas formas de escuchar como para poder encontrar respuestas más significativas. ¿De qué manera, digamos, o qué te parece a vos, o qué recomendaciones podrías dar, digamos, para los que están dentro del ámbito de la docencia, eh, para generar estas nuevas formas de escuchar, ¿no? Me imagino que vas a decir crear nuevos discursos o discursos más desautomatizantes, digamos, pero ¿cómo poder crear un poco esa... Bueno, me parece que por un lado hay que decir, digamos, yo insisto, ¿no? Esto tenía que ver con la edad con la que trabajaba, 16, 17 años, no tengo mucha experiencia con otras edades, pero igual supongo que se puede hacer de un modo similar. Yo era siempre, me parecía muy importante hablar directamente digamos, del problema que yo quería o que yo tenía en relación a las clases o lo que quería lograr con los chicos y decírselos directamente. Por ejemplo, si uno cree que eh, como yo digo un poco ahí en la introducción, que vivimos en un momento en el que parece que lo más importante es expresarnos, 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 y cada uno tiene que decir lo que se le parezca y que cada uno tiene que opinar, y que a veces como docentes nosotros sentimos que lo importante es que los chicos digan sus ideas, las expresen, por ahí si hay algunos que participan poco, o que son tímidos, o que creen que su posición no vale, ¿no? Los invitamos de algún modo, ¿no? A que que se sea abran así. en ese sentido. Y eso, y por ahí hacemos tanto esfuerzo en ese punto o en ese sentido que
no hacemos suficiente hincapié en decir, bueno, por ahí no hace falta expresar todo lo que uno piensa, por ahí hay que detener eso, por ahí hay que aprender a escuchar. Entonces, ya el hecho de enunciarlo, eso hay que decirlo. No solamente hay que pensar en una actividad para ver cómo hacemos que los chicos escuchen, hay que decirles, che, hablar menos y escuchar más. Claro. Sin que eso implique, bueno, estoy en una posición autoritaria, ahora me van a escuchar. Porque uno no tiene que poner, o sea, uno no tiene que decir, bueno, yo soy la voz autorizada, no. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Y a mí me parece que lo más interesante es traer algo que a nosotros nos abre la escucha. Digamos, esto se contagia para mí, digamos, se contagia o no. Y eso puede ser una canción, una poesía, un pequeño texto, es decir, una situación como esta, ¿no? Bueno, vi esta situación y abrí una escucha en tal y tal sentido. Digamos, mostrar el valor de eso, mostrar digamos, todo lo que eso puede implicar, pero me parece que lo hacemos solamente, digamos, con el ejemplo, digamos, o principalmente con el ejemplo, principalmente llevando ahí algo y que, digamos, que permita trabajar en una temporalidad diferida, ¿no? Que no sea simplemente, buenísimo, terrible, ¿no? Y que es el modo en el que hoy en día, sobre todo en las redes sociales, estamos todo el tiempo interactuando, ¿no? Pulgar para arriba, pulgar para abajo, gente insultando, diciendo, te faltó esto, no sé qué, o gente diciendo qué lindo, pero la Ahí idea de estamos teniendo excepción de problemas una de conexión de nuevo. A ver escucha si... un poco más, ¿no? Me parece que es lo que tenemos que trabajar. Y, por ejemplo, eso puede implicar, digamos, para salir del automatismo y del estímulo-respuesta automático o semiautomático, decir, bueno, esto lo trabajamos hoy. Y la vez que viene, ¿qué hacemos? Volvemos a trabajar eso. Por ejemplo, el mismo texto o el mismo... Y, bueno, creo que nadie hace eso, ¿no? Porque justamente si ya hice o si ya respondí o si ya no se lee una sola vez, etcétera. O sea, hay un montón de formas de cambiar la relación que se tienen con los textos o con otro tipo de producciones, ¿no? Digo, ya vamos a ir cerrando porque tenemos muchos problemas de conexión, se va cortando y no, me gustaría que pudiéramos cerrar la idea. Hay un discurso dentro de Efemérides que es sobre el 9 de julio, ahora viene dentro de unos días esta fecha que vos justamente en ese discurso decís que parece como una fecha fallida, ¿no? Porque es como una segunda parte de algo inconcluso. Eh, ¿Qué te parece o qué palabras te parece que por ahí no deberían faltar dentro de un discurso en este contexto de Argentina, ¿no? Y de Argentina y a nivel mundial, en un discurso del 9 de julio que se viene? ¿Qué palabras te parece que no deberían faltar? No, no sé si hay algo que no debería faltar, digamos. No hay ¿Alguna pregunta? ningún... No, no, digo, quiero decir, no hay ningún... no hay nada que sea tan esencial que no pueda, digamos, que no puede estar ausente. Me parece que tenemos que, en todo caso, evidentemente, el título, ¿no? Es el día de nuestra independencia, es la declaración de nuestra independencia. Entonces, me parece que en todo caso uno puede pensar muy bien y mucho mejor, cosa que yo no hago ahí en ese discurso, pero que me parece que hay que hacerlo, en esta idea de la independencia. Digo, vos decís, bueno, la situación en la que estamos en la situación en la que cualquier posición que se crea absolutamente independiente encuentra rápidamente sus límites. Estamos en una situación en la que se pone en evidencia cuán mutuamente dependientes somos, ¿no? Cuán necesitados de los otros somos, cuánto nos necesitamos mutuamente, y me parece que en ese sentido repensar esta idea de que lo mejor es ser independientes es algo que bien podríamos hacer, a pesar de que sea el día de declaración de la independencia. Acá, pará porque me están diciendo que se corta, pero hay dos preguntas que, bueno, hay una reflexión y una pregunta que me manda una compañera. Marisa dice, Mm. ¿crees que, a ver, estoy tocando todo y me sale cualquier cosa? ¿Crees que Ceremonial y protocolo, protocolo sí, ahí la estás leyendo, sería una sería materia una para sumar a materia. la formación docente, para tener más herramientas que sirvan para favorecer el discurso y la escucha? Desconozco, yo no sé si habría que estudiar ceremonial y protocolo, no sé, lo escucho y lo pienso y me aburro, pero por ahí es mi propia ignorancia. Justamente mi idea es romper con eso, no romper con todo ceremonial y protocolo, digamos, ¿no? Sino
o sea, salir del mecanicismo o sea, y a ver, y entender que cuando se hacen las cosas de determinada manera, ¿no? En todo caso, digamos, hay una tradición y ver cómo se puede hacer que esa tradición se vuelva viva. Por más que uno aprenda la tradición, si eso no está vivo, digo, es como, digo, no es una cuestión de qué se enseña, es una cuestión siempre del cómo, ¿no? Es como decir, bueno, vamos, chicos, vamos a bailar, ¿no? El gato, ¿no? Un baile folclórico, sacamos los pañuelitos, bueno, puede ser otra vez lo más mecánico y aburrido del universo, o puede ser maravilloso, por ahí, ¿no? De más grandes bailamos, ¿no? Una samba y la pasamos muy bien, y en el colegio no. Entonces, ¿qué es lo que hace que ese cómo, ¿no? No sea vitalizante? Eso es lo que tenemos que trabajar, me parece. Ahí hay otro comentario de una compañera respecto a lo que estábamos hablando del 9 de julio, dice, habría que repensar qué es ser libres y soberanos, ¿no? Pregunta. Bueno, comentario más que Bueno, nada. de eso justamente, sobre todo el concepto de libertad, trabajo en el discurso del 17 de agosto porque es nuestro libertador, General San Martín, ¿no? Entonces, ¿qué implica, ¿no? El concepto de libertad? Que la soberanía también, por supuesto, la soberanía además atraviesa en realidad buena parte de las efemérides, ¿no? El Día de la Bandera, el Día de Malvinas, el 25 de mayo, 9 de julio, bueno, el 17 de agosto también, la mitad de las efemérides, bueno, el 20 de noviembre mismo, ¿no? Entonces, la mitad o más de las efemérides tienen que ver con la idea de soberanía, y me parece que es un tema poco trabajado, digamos, riquísimo para trabajar con los alumnos, ¿no? Tal cual. ¿Hay algo que te gustaría agregar a todo lo que venimos haciendo que no te haya preguntado, por ahí que te parecería importante tener en cuenta, Diego? Sobre el libro, ¿no? Bueno, sí, Oh, sobre otra cosa. O no, tampoco. diría, nada, me parece que tenemos, que quienes trabajamos como docentes tenemos que valorar más lo que hacemos y compartirlo con los otros, por eso también la publicación del libro tuvo que ver con esto, es decir, bueno, esto que hacemos, esto que yo hice para el colegio, puede ser una obra, puede ser muy interesante intercambiar este material con otros, animarnos mutuamente, entender que las fronteras institucionales, si bien son bastante rígidas y en algún punto tienen que serlo, son mucho más flexibles de lo que nosotros creemos, darnos cuenta de que podemos ampliar esas fronteras, de que en realidad muchas veces las cosas siguen siendo como son porque nadie las cambia, ¿no? Y nadie está dispuesto a pagar ni aunque sea un mínimo precio. Y me parece que eso, insisto, tiene que ser ejemplar para la situación en la que estamos, que no sea, digamos, respecto a los alumnos y demás, que no sea simplemente u obedezco todo tal cual es, o me rebelo porque sí, no obedezco a nada, sino que nuestras rebeliones, nuestras formas de transformación, nuestras formas disruptivas, tienen que, tienen que evidenciarse como productivas, tienen que evidenciarse como vitales. Y entonces uno puede encauzar efectivamente rebeldías hacia lugares productivos, ¿no? Y me parece que ahí se puede armar algo potente, Estás pero lo haciendo, tenemos que hacer los docentes, ¿no? tal cual, tal cual. Estás haciendo en Instagram vivos, bueno, vivos, sí, vivos y después quedan guardados del taller de filo. Comentanos un poquito cómo es esa dinámica en este contexto que es tan importante, ¿no? Poder brindar herramientas online que sean también de ayuda, de formación para los docentes, para todo el mundo, para el público en general. Sí, yo hace muchos años, hace más de 10 años, hago un ciclo que se llama Filosofía a la Gorra, que lo hago en espacios culturales, y ahora, bueno, como están todos cerrados, y para darles una mano a ellos, todos los domingos a las 7 de la tarde, acá en mi Instagram Taller de Filo y en el canal de Ahí YouTube, tenemos que un, se llama Taller de Filosofía sí, también, todos los domingos a las 7 hacemos un encuentro de filosofía a la gorra con distintos temas o autores, de Foucault hasta Nietzsche, Sartre, bueno, y temas también, hablamos de la pandemia, hablamos de distintas problemáticas, y recaudamos fondos, así como están haciendo ustedes con la olla popular. Yo estoy recaudando fondos ahí que los distribuyo en los espacios culturales, va todo para ellos porque ahora están sin ingresos. Entonces, están invitados a participar. Obviamente es abierto y gratuito, quien quiere colaborar es una gorra virtual, lo hace todos los domingos a las 7 de la tarde. buenísimo. Bueno, está abierta la invitación entonces. También invitamos a aquellos que están conectados y a difundir el tema del enlace de Mercado Pago de las donaciones para las ollas también de acá de la Feria del Libro Solidaria. Y decinos dónde pueden conseguir políticas del discurso, aquellos que quieran. Eh,
Se vende en pocos lugares porque no pasa por el circuito comercial. Lo más fácil es que se pongan en contacto conmigo acá por el Instagram o entren a la página web que se llama tallerdefilosofía.com.ar y ahí hay un link que dice libro y ahí están los puntos de venta. También pueden Bueno, ponerse en contacto con la editorial que se llama Nido de Vacas y consultar con ellos, pero depende de dónde estén y sobre la todo ahora en la posibilidad. situación en la que estamos, cómo les puede llegar más rápido, que nos escriban directamente. Buenísimo. Bueno, Diego, muchísimas gracias por estar de aquel lado, por compartir este espacio, fue un gusto y seguimos en contacto. Te mando un abrazo grande. Dale. Gracias a vos por la invitación y bueno, nuevamente felicitaciones por la movida. Y bueno, estamos en contacto. Abrazos para allá. Dale, gracias. Hasta la próxima. Bueno, ya nos vamos despidiendo entonces. Cerramos esta entrevista con Diego Singer en la Feria del Libro Solidario. Les invitamos a que hagan la difusión y pues si pueden hacer la donación también en el link de Mercado Pago para recaudar, seguir recaudando dinero para las ollas de Moreno, que la necesidad es mucha, las ayudas no alcanzan, así que está abierta la invitación. Gracias por estar de aquel lado acompañándonos y seguimos en contacto. La semana que viene tendremos otro invitado. Gracias.